Si estás tomando apuntes, primero, según Romanos 8, versículos 26, 27, nosotros tenemos una gran debilidad. Dice que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Hay algún débil aquí? ¿Quién se ha dado cuenta que es débil? Primer punto, tenemos una gran debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad según Romanos 8, 26 y 27? Dice, pues lo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Nuestra debilidad es que no sabemos cómo orar. ¿Alguien ha vivido esta debilidad? Pues hay situaciones donde uno sabe cómo orar. Pero hay situaciones en que no sabemos cómo orar. ¿Y por qué no sabemos cómo orar? Explícale a tu vecino, pues hermano, la razón por la cual no sabemos cómo orar. Explícale, ayúdale, cuéntale por qué hay situaciones en que uno no sabe cómo orar. O es que uno siempre sabe cómo orar. Cuéntale a tu vecino. Cuéntale, háblale. Es una persona linda. En la casa, cuenta a la familia por qué no sabemos cómo orar. ¿Por qué tenemos esa debilidad? Bueno, dos razones. Primero, no conocemos el futuro. ¿Tú conoces el futuro? ¿Tú sabes lo que va a pasar? De pronto en tu reset en el espíritu es a bajarte un poquitico de ese concepto de que tú sabes lo que va a pasar. Dice en Proverbios, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. Entonces, esa es una debilidad humana que tenemos. No sabemos qué puede pasar. No conocemos el futuro. Y segunda parte de nuestra debilidad es que hay muchas situaciones donde honestamente no sabemos qué es mejor. ¿Quién ha llegado a ese punto de darse cuenta que hay situaciones? Pues hay situaciones donde uno sí sabe qué es mejor. Listo. Pero hay situaciones donde uno no sabe qué sería mejor. Por eso dice, pues, lo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Sí? Esto también es un golpe porque pues uno está acostumbrado de pensar que sabe, que se las sabe todas, ¿sí? Y no, realmente no sabemos qué es. En dada situación no sabemos qué es mejor. Cuando nuestra hija comenzó a jugar en torneos y todo, y ella me dijo un día, papá, tenemos finales. Estamos en finales. ¿Cómo se ora? Le dije, pues ora que el mejor equipo gane. No le gustó. No le pareció esa respuesta. No me ha vuelto a pedir consejos para la oración. Pero bueno. ¿Alguien está buscando persona compañera para su vida?
¿Cómo estás pidiendo? Pues uno ha de tener criterio. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero por el otro lado, realmente ¿qué? Uno no sabe. Vinieron los discípulos jóvenes solteros a preguntarme, pastor, ¿cómo he de orar? Y le dije, pues, haga lo que hice yo. Pida a Dios la más bonita y la más espiritual. A mí me fue bien. Y en las elecciones, ¿cómo ora uno? Si realmente no sabe qué es lo que conviene. O bueno, a comprarse carro. Y uno ahí pidiendo a Dios su Renault 4, nuestro primer carro, Renault 4, lo bautizamos el Pichirilo. Pero ¿qué tal si Dios quiere dar a uno un Renault 18? Es que uno no sabe qué sería mejor. En el Lazarot esta semana, cada uno va a contar de situaciones en que uno no sabe cómo orar. Si sabes cómo orar, pues ese es otro tema. Pero no, es que hoy estamos hablando de una debilidad que tenemos, que hay muchas situaciones en que uno no sabe cómo orar. Y pues esto bíblicamente sí es un tema muy relevante, cómo orar. Los discípulos dijeron a Jesús, le dijeron como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, enséñanos tú cómo orar. ¿Quién necesita este año saber orar? Estamos en la mitad del año. ¿Y quién ha venido del primer día del año? Dios sabe, orando. ¿Y quién hasta ahora como que está dándose cuenta? Oiga, este género no sale sino con ayuno y oración. O sea, el resto del año tengo que orar. Bueno, entonces pues eso es muy bíblico. Esto está muy bien en nuestro reset en el espíritu. Entonces, primer punto es que tenemos una gran debilidad, no sabemos cómo orar. Segundo punto es que tenemos un gran recurso. Dice la Biblia que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos debilidad, pero tenemos recurso. El Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Me fascina esa frase, gemidos indecibles. Gemidos va muy con el tema que estamos viendo en Romanos 8 de los 3 gemidos. ¿Quién está gimiendo según Romanos capítulo 8? ¿Te has dado cuenta? Según la Biblia, sabemos que toda la creación gime. Y que está con dolores de parto hasta ahora. Y también dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Y dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esta frase, gemidos indecibles, en parte se refiere
al orar, interceder en lenguas. ¿Quién aquí habla en lenguas? ¿Para qué son las lenguas? La Biblia nos muestra 4 propósitos de orar en lenguas. Uno de estos propósitos es la intercesión. Y vemos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el apóstol Pablo dice en Corintios, oraré con el Espíritu. Estamos viendo aquí una intercesión, el Espíritu Santo y yo con el Espíritu Santo. Y sí, por supuesto, la mejor manera de entender esto es gemidos indecibles. Que realmente uno no puede decir palabras. Si uno pudiera decir, ayúdame y socorre, pues ya eso es otro nivel. Pero cuando no le sale a uno, sino un gemido indecible. Gracias a Dios que tenemos este recurso de orar en las lenguas. ¿Quién ha orado mucho en lenguas por la nación? ¿Y qué estás orando cuando oras en lenguas? Cierto que uno se pregunta, porque el apóstol Pablo dice que cuando oro con el Espíritu, mi entendimiento queda sin fruto. El punto es que uno no sabe lo que está orando. Y entonces uno se pregunta, uno siente orar por una situación, digamos la situación de las elecciones. Y uno está orando en lenguas, intercediendo en lenguas, en la sala de avivamiento, orando por el país, mucho interceder en lenguas. Y cierto que uno quisiera saber qué es lo que uno está orando, ¿cierto? Uno se pregunta en el cielo qué es lo que Dios está entendiendo. Él es el que sabe todas esas cosas. Él sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿sí? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces uno quisiera saber realmente qué es lo que siento orar por el país. No sé qué es lo que más conviene. Estoy orando en lenguas, estoy orando, intercediendo en lenguas. ¿Y qué es lo que estoy orando? Uno quisiera saber. No sé, no pretendo saber, pero no sé si en el cielo se está entendiendo RH positivo. No sé cuál mensaje estaría como llegando ahí al trono de Dios o si estamos en un plano más elevado espiritualmente hablando, cuando estamos orando por el país, estamos orando por las elecciones y estamos orando en lenguas, de pronto lo que uno está intercediendo así es que se convierten los dos. ¿Sí? O sea, realmente eso está en manos del Señor. ¿Sí? Él conoce los corazones. Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces estamos viendo aquí en nuestro reset que tenemos debilidad, pero tenemos recurso. Y tercero, Dios definitivamente, esto es importantísimo en tu reset este año. Estamos en la mitad del año. Tome aire, respire profundamente. Tercer punto, entiende que Dios te está ayudando. Siempre estás obrando. Tercer punto, Dios con D mayúscula nos está ayudando. Dios, sí, dile al vecino, sí,
Sí. Sí que. Dios nos está ayudando. Que sí. Que sí. Pasó en un lugar una severa inundación y un hombre se subió al techo de su casa para orar, viendo crecer las aguas en su alrededor. Y él oraba, pidiendo la ayuda de Dios. Crecía las aguas y pasó un vecino en su botecito y dijo, venga, venga, nos vamos. Y el hombre dijo, no, 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 estoy pidiendo a Dios su ayuda. Se fue el vecino. Seguían creciendo las aguas. Y después pasó un bote ahí más formal de la policía. Y la policía le dijo, bájese de ese techo. Se lo llevamos. No, estoy pidiendo a Dios su ayuda. Se fue la policía. Seguían creciendo las aguas. Y de golpe apareció un helicóptero con megáfono. Vamos a bajarle una escalera para que usted pueda. Y yo, no, estoy confiando en Dios. Se fue el helicóptero. Seguían creciendo las aguas. Y el hombre se ahogó. Se ahogó. Se fue al cielo y le hizo reclamo a Dios. Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me ayudaste? Y Dios dijo, ¿saben que a veces Dios dice, yo le mandé el vecino, yo le mandé la policía, yo le mandé el helicóptero y usted no reconoció que sí lo estuve ayudando. Siempre estás obrando. Pues pienso esto de la ayuda de Dios. No es tan complicada, no es tan sofisticada, no es tan elevada, tan refinada, pulida como nosotros a veces queremos que sea. Me explico. Yo he sido milagrosamente sanado 3 veces en mi vida. En las primeras 2 veces yo vi la sanidad. La tercera vez, pues, después me contaron lo que me había pasado y los médicos me contaron que fue milagroso. ¿Sí? Uno canta estas canciones porque sí, una muestra de Dios, un milagro personal. He tenido, por decirlo, 3 milagros personales en cuanto a la salud. ¿Quién aquí ha tenido milagro personal en cuanto a la salud? Hoy en día todo es personal. Uno va y pide en el restaurante una pizza personal, pide una gaseosa personal, en la vaca que ríe un kumis personal. ¿Sí? O sea, todo es personal. Hay que pedirlo personal. Este año necesitas milagro personal. Bueno, entonces en uno de mis milagros personales realmente me llamó mucho la atención que fue muy sencillo el milagro. O sea, el milagro me llegó por
una oración, pues primero no fue por un evangelista, no fue por un apóstol, no fue por un pastor, no fue por una persona necesariamente en ese momento en su vida tan entregada al Señor. Y no fue una oración como aprendí en Colombia en mis 41 años acá, una oración con vosotros. ¿Sí? Esas son las oraciones que sí llegan al cielo, ¿cierto? Las oraciones estilo Reina Valera, con vosotros. ¿Sí? Me acuerdo de una profecía en la iglesia y que alguien se equivocó con la forma de vosotros y dijeron que no, el Espíritu Santo se equivocó. Pero no. Bueno, esta oración fue a causa de que en Tegucigalpa, Honduras, después de un día de mucha actividad y comer por ahí, comer por allá, todo, y volver a la casa de los misioneros, al acostarme y ya bien de medianoche, se me dieron los retorcijones. ¿Quién ha tenido eso? Que has viajado a algún lado, has tomado quién sabe qué agua, has comido quién sabe qué cosa, y no, el efecto no es inmediato, sino como por ahí, por la nochecita, que ya te da esos retorcijones. ¿Sí? Eso se llama misiones. Misiones. ¿Sí? Quien no ha tenido eso no se ha ido a misiones todavía. Que uno le da eso. Y entonces me levanté tratando de no molestar a la familia, todos muy cansados y todo. Me daba pena que me oyeron literalmente gimiendo. Esto no es un malestar, ¿sí? Sino que uno está gimiendo. Entonces busqué dónde en la casa podía como apartarme. De pronto por este lado, al lado de la cocina, ahí había pues un estar y pude hacerme allá más lejos de las habitaciones, porque con este gemir yo pensé, no, alguien se va a dar cuenta, qué pena y todo, y estoy allá literalmente tirado en el piso, gimiendo. Y de pronto aparece uno de los hijos de los misioneros. Creo que espiritualmente el más flojo de ellos. Un pelado. Y se iba para la cocina a buscar algo así y me encuentra ahí y me dice, Juan Marcos, ¿qué pasa? Yo, nada. Y pues no me acuerdo si él se ofreció orar por mí. Creo que no, por la flojera espiritual de él. Y también pues por su juventud, de pronto le daba pena, ¿sí? O es que yo le dije, ore por mí. Sí, o sea, pero por alguna razón él sí oró por mí. Extendió la mano, no me impuso mano, sino que extendió la mano y él oró y realmente como, dijo, Señor, muestra a Juan Marcos cuánto lo amas. Y se fue a la cocina y yo no había nadie. No pude decir nada a nadie. El día por la mañana le dije al chico, sirvió la oración, hermano. Y él, bueno. Pero uno dice,
tan sencillo. ¿Sí? Y a veces nos da por complicar las cosas, de pensar que tiene que ser así, que tiene que ser así, o no me han atendido, o que no me han dado, o que no, que con Dios eso es más sencillo que lo que uno se imagina. Siempre estás obrando. Vamos a dar 3 tips. Los tips son consejos que uno aprovecha el día de hoy. Y también en su reunión de Azarot los repasa. Y las personas comentan sobre estos puntos. Y estamos guardando los tips, como tenemos todos los mensajes con todos los tips guardados en un cuaderno. Tenemos todo guardado y durante este segundo semestre vamos repasando los tips. Y te darás cuenta que de pronto un tip que dieron por ahí en marzo, por ahí en octubre, te está sirviendo. Y eso te va a animar muchísimo y vas a tener muchas cosas para compartir con la gente. Entonces, el primer tip es reconocer que hay mucha situación en que tú no sabes. ¿Qué es lo que no sabemos? El futuro y qué es mejor. Mira, en tu reset en el espíritu puede ser muy oportuno que tú te acostumbras desde ya a decir las siguientes palabras. A decir, no sé. No sé. ¿A quién le cuesta reconocer? No sé. ¿Te acuerdas de ese pedestal de orgullo que uno no quiere reconocer? Uno piensa que se las sabe todas. ¿Sí? Increíble la cantidad de gente a quien uno no puede decir nada porque se la sabe todo. O sea, ¿cuándo en la vida han sido capaces? ¿Cuándo ha sido capaz uno de reconocer? Puede ser tu reset en el espíritu, que tú reconozcas la debilidad, pues lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. ¿Quieres ensayar ahorita para el segundo semestre? ¿Quieres ensayar diciendo no sé? ¿Quieres ensayar? 1, 2, 3. No sé. Ensaya con el vecino. No sé. No sé. Practica ahorita, a ver si esto te puede servir quizás en el año. No sé. Pues lo que hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos. Segundo tip. Tu reset en el espíritu. Ora mucho este año en lenguas. Algunos han orado en lenguas en una época en su vida, han dejado esa práctica, esa intercesión, pero toca este año orar mucho en las lenguas, porque el apóstol Pablo dice, oraré con el entendimiento, oraré también con el espíritu, hasta dice cantaré con el entendimiento, cantaré con el espíritu. Ese es tu reset en el espíritu. Tú necesitas esta dimensión, esta ayuda del Espíritu Santo. En el Azarot esta semana van a orar por ti, para que tú seas bautizado con el Espíritu Santo, con señal de orar en las lenguas. Y un propósito de las lenguas es la intercesión con gemidos indecibles. Tercer tip: recordar que Dios me conoce mejor que yo me conozco a mí mismo. Dice el que conoce los corazones.
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Intercede por los santos. Dios me conoce, conoce mi corazón, sabe quién soy yo, mejor que yo mismo. De vez en cuando se oye una persona decir: quiero conocer primero a mí mismo y después a Dios. ¿Quién aquí evangeliza? ¿Quién aquí comparte de Cristo con los demás? De vez en cuando alguien sale con que quiero conocerme a mí mismo primero. Muy bonito lo que me estás diciendo, pero necesito conocerme a mí mismo primero antes de conocer a Dios. Bueno, en el reset, en el espíritu, vemos que es primero que conocer al que conoce los corazones, al que sabe cuál es la intención del Espíritu, al que sabe cuál es la voluntad de Dios, al que intercede por los santos. Tercer tip, acuérdate, Dios me conoce mejor que yo me conozco a mí mismo. Entonces vamos a hacer una oración. Les invito a ponerse de pie.